Estimados amigos, bienvenidos. Hoy les traigo una historia que mezcla fama, éxito, pero también fragilidad humana y momentos límite que pocos se atreven a contar. Se trata de Iván Arenas, el inolvidable Profesor Rosa, figura emblemática de la televisión chilena que acaba de atravesar una de las crisis de salud más duras de su vida. Hace apenas unos días, la noticia sacudió a sus seguidores. Iván Arenas fue ingresado de urgencia en un hospital tras sufrir fuertes dolores abdominales, acompañados de fiebre y náuseas insoportables. El diagnóstico fue implacable: colecistitis aguda, una inflamación de la vesícula biliar que, si no se atendía a tiempo, podía derivar en complicaciones mortales como un absceso. Los médicos fueron claros: era necesaria una cirugía inmediata. Ante la gravedad del cuadro, la pareja de Iván permaneció a su lado en cada instante, con lágrimas en los ojos, sin separarse ni un segundo, como si cada respiración del comediante dependiera de sus plegarias. Pero, para entender la dimensión de este episodio, hay que mirar más allá del titular médico. Iván Arenas no es un hombre común. Nacido en Rancagua, un 14 de junio de 1951, se formó como arquitecto y diseñador industrial, pero el destino lo llevó a convertirse en actor, comunicador y humorista, hasta consolidarse como uno de los rostros más queridos de la televisión chilena. El Profesor Rosa no era solo un personaje infantil. Representaba el humor blanco, la creatividad y la capacidad de hacer reír a generaciones enteras con ingenio y ternura. Su éxito, sin embargo, siempre estuvo acompañado por una vida personal marcada por episodios de dolor, pérdidas y momentos en los que el hombre real, detrás de la máscara cómica, mostró heridas difíciles de cicatrizar. El escándalo de su hospitalización se entiende también en el marco de su propia biografía. Iván Arenas ha vivido entre el brillo del espectáculo y las sombras de la fragilidad humana. En los años 90, era imposible encender la televisión chilena sin ver a su icónico personaje, acompañado de humor y dibujos que cautivaban a niños y adultos. Pero mientras la fama lo envolvía, en su interior se libraban batallas silenciosas: la pérdida de seres queridos, los problemas de salud recurrentes y la soledad que muchas veces acompaña a quienes han estado demasiado tiempo bajo la presión de los reflectores. El público quedó atónito al saber que el hombre que tantas veces había provocado carcajadas se debatía ahora contra una enfermedad que no entiende de fama ni de aplausos. La imagen de su pareja, llorando desconsolada en los pasillos del hospital, mostró que, detrás de la leyenda televisiva, había un ser humano vulnerable, expuesto a la crudeza de la vida como cualquier otro. Esa vulnerabilidad es, paradójicamente, lo que engrandece aún más su figura. Porque Iván Arenas no solo construyó una carrera brillante, también aprendió a levantarse en medio de sus caídas. La cirugía de vesícula biliar, aunque rutinaria en muchos casos, en una figura pública como él, adquiere otro peso. No se trata únicamente de un procedimiento médico. Es un recordatorio brutal de que el tiempo pasa, de que la salud es frágil y de que incluso los ídolos populares deben enfrentar la realidad de su propia mortalidad. Su caso se convirtió en noticia nacional. No solo porque la gente temiera perder a un ícono, sino porque reflejaba la angustia compartida de toda una sociedad que ha crecido con él. El análisis de su situación también revela la otra cara de la fama. Cuando una figura pública enferma, cada detalle se transforma en espectáculo. Los partes médicos, las lágrimas de su pareja, las especulaciones sobre su estado. Todo circula como si el sufrimiento humano pudiera convertirse en entretenimiento.
Y sin embargo, en este caso, lo que predominó fue la empatía. El público chileno no lo miró con morbo, sino con un cariño genuino, con la esperanza de verlo recuperado, de escucharlo una vez más contar chistes o dibujar sonrisas. Resulta inevitable reflexionar sobre cómo Iván Arenas ha encarnado la dualidad entre el personaje y el hombre. Como Profesor Rosa, proyectó un mundo de alegría, imaginación y humor inteligente. Como Iván Arenas vivió pérdidas dolorosas, la muerte de seres cercanos que marcaron su vida, enfermedades que pusieron a prueba su fortaleza y momentos de soledad que nunca aparecieron en pantalla. Esa tensión entre la figura pública y la intimidad rota por las tragedias lo convierte en un personaje aún más fascinante desde el punto de vista periodístico. Hoy, tras la operación, lo que queda es la imagen de un hombre que lucha por seguir en pie, sostenido por el amor de su pareja y por el cariño de un público que no lo olvida. En medio del escándalo mediático, su historia nos recuerda una verdad incómoda pero necesaria. Los comediantes también lloran, los ídolos también se enferman, y los hombres que nos hicieron reír también enfrentan noches de hospital en silencio. La vida de Iván Arenas es, en definitiva, un espejo de la condición humana. Nos muestra que la fama no blinda contra el dolor y que, a veces, las biografías más luminosas esconden capítulos oscuros. Pero también nos enseña que el cariño, tanto el íntimo de una pareja como el colectivo de un país entero, puede ser la fuerza más poderosa para atravesar la adversidad. Hoy, mientras Iván Arenas se recupera, la pregunta que queda abierta es qué huella dejará este episodio en su legado. Tal vez lo humanice aún más, tal vez lo acerque al público de una forma nueva. Porque ya no se trata solo del profesor Rosa que dibujaba sonrisas, sino de Iván Arenas, el hombre que lucha contra la enfermedad y que, pese a las caídas, sigue en pie. Y esa, sin duda, es la lección más valiosa que nos puede dejar. En el universo del espectáculo, donde la risa se convierte en moneda de cambio y el carisma en pasaporte a la eternidad, pocos nombres han brillado tanto como el de Iván Arenas, más conocido por millones como el inolvidable Profesor Rosa. Durante décadas, su figura estuvo ligada al humor, a la ternura y a esa capacidad única de transformar la rutina en un instante de alegría compartida. Sin embargo, detrás del telón de la comedia se ha desplegado en los últimos años un capítulo inesperado, uno que ningún guión cómico hubiera querido escribir: la batalla del artista contra la fragilidad de su propia salud. El contraste es tan violento como revelador. Aquel hombre que arrancó carcajadas a varias generaciones se ha visto de pronto enfrentado al silencio abrupto de una sala de hospital, a los diagnósticos que no perdonan, a la conciencia desnuda de que la vida puede tambalear en un segundo. La noticia de sus complicaciones médicas cayó como un rayo sobre sus admiradores. Porque, más allá de las luces y las cámaras, Iván no es invencible, es, como cualquiera de nosotros, vulnerable a ese recordatorio implacable. El cuerpo tiene límites y la risa no basta para detener el tiempo. El periodismo suele tratar la enfermedad de los famosos con un tono morboso. Pero en el caso de Iván, lo que predomina es la empatía. Quizás porque durante años él construyó una relación de intimidad con su público, una complicidad basada en la risa y en la confianza. Hoy, esa misma audiencia contempla con estupor cómo su ídolo, el eterno narrador de historias absurdas y juegos visuales, lucha con un enemigo silencioso, invisible pero devastador: el deterioro de la salud. En este escenario de incertidumbre, emerge una figura fundamental:
la mujer que lo acompaña. Su pareja no se ha limitado a ser testigo pasiva del proceso, sino que se ha transformado en sostén, en fortaleza y sobre todo en símbolo de amor incondicional. Las crónicas más cercanas relatan escenas íntimas donde la preocupación se convierte en lágrimas contenidas, en noches de vigilia, en oraciones murmuradas que buscan desesperadamente torcer el destino. Lo que en otro contexto podría parecer un gesto privado, adquiere aquí dimensión pública. El amor como medicina, el afecto como antídoto contra la desesperanza. Ese vínculo se erige en el verdadero eje de esta historia, porque si la enfermedad expone la fragilidad, también revela lo esencial. La compañera de Iván ha demostrado que, más allá de la fama y de los aplausos acumulados, lo que finalmente sostiene a un ser humano en sus horas más oscuras es la certeza de no estar solo. Su amor, visible en cada gesto, en cada palabra de aliento, en cada lágrima derramada en silencio, se ha convertido en la fuerza que lo impulsa a luchar. Es un recordatorio de que el corazón humano, cuando late al compás de otro, puede convertirse en una barricada contra el miedo. El caso de Iván abre también un debate mayor. Uno que trasciende la anécdota individual para interpelar a toda la sociedad. ¿Qué significa el éxito cuando el cuerpo se quiebra? ¿Qué valor tiene la celebridad cuando el día se reduce a una serie de exámenes médicos y tratamientos dolorosos? La fama puede abrir puertas, pero no inmuniza contra la vulnerabilidad más universal, la posibilidad de perderlo todo en un instante. En este sentido, la historia del profesor Rosa se inscribe en una larga lista de figuras públicas que, al revelar sus propias batallas médicas, obligan a sus seguidores a enfrentar una verdad incómoda. Ni el talento, ni la popularidad, ni el prestigio ofrecen garantías frente al azar biológico. Sin embargo, lo que diferencia a Iván es el tono con el que afronta su circunstancia. Lejos de esconderse, ha permitido que parte de su lucha sea conocida, quizá con la intención de transformar el dolor en enseñanza colectiva. En una época donde el espectáculo suele maquillar cualquier debilidad, su franqueza se vuelve un acto de valentía. Hablar de enfermedad, de miedo y de muerte sigue siendo un tabú, y que alguien con su trayectoria lo haga, despojado de adornos, convierte su testimonio en una poderosa lección de humanidad. Los seguidores, por su parte, no han permanecido indiferentes. Redes sociales, foros y programas de televisión se han llenado de mensajes de apoyo, de recuerdos entrañables y de oraciones colectivas. Esa ola de solidaridad no es casual. Refleja la deuda emocional que una sociedad entera tiene con quien le regaló risas en tiempos de rutina. El espectador que hoy escribe un mensaje de aliento es el mismo que, años atrás, encendía la televisión para olvidar sus problemas por un rato gracias al ingenio de Iván. El trasfondo de esta historia, sin embargo, va más allá del personaje. Se trata de una meditación sobre lo que realmente importa cuando todo lo demás se tambalea. En las horas más duras, el dinero, los contratos y la fama pierden relevancia. Lo que queda, desnudo y esencial, es el afecto de los seres queridos, la fortaleza de un abrazo, la compañía de alguien que no abandona. Iván Arenas, con su experiencia, nos recuerda que la salud y el amor no son lujos, sino fundamentos. Sin ellos, la vida pública carece de sentido. No es casual que este episodio haya encendido tantas alarmas. En un mundo donde la velocidad, el consumo y la inmediatez parecen gobernarlo todo, la fragilidad de un hombre célebre nos obliga a detenernos y a pensar, ¿qué estamos priorizando?
¿qué lugar ocupa el cuidado del cuerpo, de la mente y de las relaciones afectivas en una sociedad que idolatra la productividad y el éxito externo? La historia de Iván funciona entonces como un espejo incómodo, pero necesario. Y es aquí donde surge el último mensaje de esta crónica. Más allá de la anécdota médica, más allá de las lágrimas de su pareja y de la preocupación de los fanáticos, la experiencia de Iván Arenas condensa una enseñanza que vale tanto para una estrella como para cualquier ciudadano anónimo. La vida es frágil, y solo se sostiene plenamente cuando se cultiva el amor y se protege la salud. Ninguna ovación sustituye un latido. Ningún contrato reemplaza un gesto de ternura. Ningún aplauso puede detener el paso del tiempo. El profesor Rosa, con su destino incierto y su batalla a cuestas, se convierte entonces en un cronista involuntario de nuestra condición común. Nos recuerda desde su propio dolor que la risa es un bálsamo, pero no una armadura, que la fama es un escaparate, pero no un escudo, que la verdadera grandeza de un ser humano no se mide en aplausos, sino en la capacidad de inspirar amor y de recibirlo en los momentos en que la vida se tambalea. Ese es quizá el legado más profundo que Iván deja con esta prueba. Y es, también, el motivo por el que miles de personas, al conocer su situación, no solo se entristecieron, sino que se reconocieron en él, porque todos, en el fondo, compartimos la misma vulnerabilidad. Y porque todos sabemos que, cuando llegue el momento de la verdad, serán la salud y el amor, nada más y nada menos, lo que realmente nos mantenga de pie. Es fácil admirar a una figura pública cuando está en su punto más alto, cuando las cámaras lo enfocan y los aplausos llenan la sala. Pero el verdadero gesto de humanidad está en acompañarlo en la adversidad, en tenderle una mano en esos pasillos fríos de hospital, donde los ídolos dejan de ser ídolos para mostrarse simplemente como hombres. Iván, con su carrera brillante y con las cicatrices invisibles de sus propias pérdidas y batallas, hoy necesita más que nunca el abrazo simbólico de quienes lo han seguido durante décadas. No olvidemos que detrás del personaje hay un ser humano que amó, que sufrió, que construyó un legado cultural inmenso y que ahora lucha por recuperar la salud. Su pareja, que no se ha apartado de su lado, representa la fidelidad más pura, esa que nace del amor y que sostiene cuando todo parece desmoronarse. Esa imagen nos debe inspirar a todos. Porque lo que Iván Arenas necesita hoy no son titulares sensacionalistas, sino respeto, comprensión y cariño. Por eso, los invito a recordar que la empatía es un acto de justicia con quienes nos han dado tanto. Enviemos nuestras fuerzas, nuestras oraciones y nuestra gratitud a este hombre que marcó la infancia y la vida de millones de chilenos. Que su recuperación sea también una lección para nosotros. La de valorar a quienes nos rodean. La de cuidar la vida y la de nunca olvidar que, incluso en la fragilidad, hay grandeza. Hoy más que nunca, Iván Arenas merece sentirse acompañado, amado y recordado como lo que es. Un símbolo de alegría que ahora necesita recibir un poco del amor que él mismo sembró en nosotros.